Good evening and welcome. Hold on. Okay. It's pulling up. All right, let's go. Angela, you have to unmute. Sorry. Okay. Good evening. Good evening. My name is Angela Hill, and I'm one of the professors and associate deans of clinical affairs at the Tanasia College of Pharmacy at the University of South Florida. And it is a pleasure to be with you here this evening to introduce to you our dean, as he's going to share with you some very valuable information on the COVID vaccine. Dr. Kevin Sneed is the executive director of WeCare, which stands for Work Group Enhancing Community Advocacy and Research Engagement. And we are here this evening with our team to talk to you about COVID, as mentioned. We have Dr. Deborah Austin, who is the director of community engagement for Reach Up Incorporated, our primary community partner. And we have other members of our team that may not be able to make it this evening, but you might be very familiar with Mr. Hiram Green, Mrs. Christy Andre, and a few others. So this evening, we're going to talk about the risks of COVID infection, particularly in children and in teens. And Dr. Sneed's also going to provide an update on vaccine research. So. Yeah. Buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a esta sesión informativa bilingüe que hemos coordinado junto, que Enterprise Latinas y la coalición Unidos por Waimama ha coordinado en conjunto con el grupo de trabajo WeCare de la Universidad del Sur de la Florida y del Colegio de Farmacia. Y esta noche nos acompaña Angela Hill, que es parte de la facultad allí en la Escuela de Farmacia. Deborah Austin del grupo Reach Up Incorporated, que también es parte de la coalición, y el presentador de esta noche, que es el decano de la Escuela de Tanasia de Farmacia de la Universidad del Sur de la Florida, el doctor Kevin Sneed, que va a estar presentando los últimos avances de la investigación sobre las vacunas del COVID, también última información sobre el virus y la infección que causa el COVID, y también pues el efecto en los chicos de 12 a 18 años que desde hace poco más de un mes pues son elegibles para tomar la vacuna. Hay otros miembros de la facultad del Colegio de Farmacia o del grupo de trabajo de WeCare que pueden estar uniéndose más tarde, pero le damos la bienvenida a todos, tanto en el Zoom como en la página de Facebook. Pueden hacer sus comentarios y pueden poner sus preguntas para el Dr. Sneed, para que podamos responderlas y tener una discusión amena. Good evening, everybody. On behalf of thank you, Angela, and on behalf of the Waimama Together Coalition and Enterprise Latinas, we welcome you to this bilingual information session on the COVID-19 vaccines. Please, as Dr. Sneed speaks and presents the information, you can share your thoughts, comments, and questions on the Zoom chat, but also on the Facebook Live comments, and we'll do our best, to answer them as we go along. So, Dr. Sneed, welcome. Oh, good evening, everybody. I'm going to show you some updated information. Since the last time we all had a chance to get together, it's just an enormous amount has happened, and back in May, we were, our WeCare team, we were really thinking that things were by now we're going to wind down, and then suddenly they've come back up. And so I'm going to share some information with you all this evening, very updated information that just came out this week from the CDC and other information. Sí, pues el doctor Sneed, ¿verdad? Se les da la bienvenida y las buenas noches, y nos dice que nos va a presentar información actualizada que ha estado disponible en las últimas semanas sobre lo que sabemos de la enfermedad del COVID-19 y también sobre el efecto de las vacunas. Así que él va a estar compartiendo esta información con nosotros. Como les dije, durante esta presentación pueden hacer sus preguntas a través del chat.
o esperar al final de la presentación para hacer las preguntas en vivo, o también a través de los comentarios de Facebook Live, en la página de Enterprising Latinas. Así que, the floor is yours. Okay, so I would like for you to read the title to my presentation, Take the Opportunity to Live. Sí, el título de mi presentación es Toma la oportunidad para vivir. So as I typically do, I want to start off with this particular photograph because we still have people that do not believe that the virus is real. But what you're looking at is an actual photograph of the virus infecting a cell. Quiero tomar la oportunidad de mostrar esta fotografía porque hay muchas personas que piensan todavía que el virus no es real, pero esta es una fotografía del virus invadiendo a una célula. Es una fotografía real de un virus invadiendo a una célula y el virus del COVID son los puntos en amarillo. So again, I show this this picture very often, but I want to explain it a little bit differently for all of us this evening. So now we're watching the virus, what happens when it gets inside of a cell in your body. Aquí estamos viendo qué es lo que pasa con una célula cuando el virus la ataca y la invade. So what we are now finding out scientifically is that when it gets inside of your cell, eventually, because of the replication, it actually winds up killing many of the cells that it infects. Lo que estamos mostrando aquí es que debido al efecto de replicación, o sea, se duplica, se triplica, se multiplica el virus, termina matando a muchas de las células que invade. This can wind up causing a great deal of organ damage to people. Y esto lo que termina provocando es gran daño a los órganos internos de la persona infectada. So just for a moment, we've all heard of HIV. Por un momento, ¿verdad? Todos hemos escuchado del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, el HIV. When HIV gets inside of the body, it attaches on to our immune cells and it eventually winds up killing the immune cells. Cuando el HIV, el virus del VIH, invade a nuestras células, termina matando a las células inmunológicas, ¿no? Que protegen al sistema inmunológico y termina matándolas. Well, with the COVID-19 virus, when it attaches on and gets into our cells, it can cause a lot of organ damage in a very similar fashion that HIV hurts our immune system. But to any type of cell, not the immune cells only. Yeah, I'm going to show them. I'll show them in just a moment. Sí, cuando el virus del VIH ataca a las células del COVID, ataca a las células de nuestro cuerpo, ataca a las células de los órganos y por eso entonces es que causa daño a esos órganos. And so when the virus gets in, it begins to replicate inside of the cell, and then thousands of cells, even though one came in, thousands can come back out. Cuando el virus empieza a atacar a una célula, se empieza a replicar y multiplicar. Y por eso entonces son miles de células que terminan siendo infectadas. Así que aunque una fue la que comenzó con la infección, una célula, salen miles luego infectadas y eso termina dañando órganos completos. It can also turn on very many clotting proteins in our body. Y también un efecto que tiene este virus es que activa las proteínas que influyen o que afectan I lost it for a moment, clotting, la coagulación de la sangre, discúlpenme. Y entonces eso es un efecto bien dañino y bien serio para las personas infectadas. So here are all of the organs that the COVID-19 can infect in the body.
Aquí está una ilustración de todos los órganos que el virus del COVID puede afectar en el cuerpo humano. So unlike the HIV virus that attaches onto immune cells, this winds up attaching onto very many of our cardiovascular related cells in the body. Dice, a diferencia del virus de VIH o HIV que ataca las células inmunológicas, el virus del COVID ataca muchos de las células de los órganos cardiovasculares. Something that's beginning to occur are the number of people that after they have been infected with COVID-19 are now beginning to develop diabetes. Algo que es reciente en términos de la investigación que se sabe del COVID es que muchas personas luego de haber sufrido la infección pues están desarrollando diabetes por los efectos que ha tenido el virus en su páncreas. And this is occurring because it can attach onto the pancreas in the body, and it can cause damage to the pancreas, thereby eventually preventing your body from manufacturing or making insulin for your body. Esto ocurre porque el COVID, si ataca las células del páncreas, termina dañando el páncreas y entonces el páncreas eventualmente se ve limitado en su posibilidad de producir insulina. Y eso es una de las cosas que produce la diabetes. So it's just whether or not the virus, where it attaches onto your body, as to what type of damage you as an individual may wind up getting. Así que depende de dónde el virus ataque, a qué células se pegue, ¿no? En el cuerpo, en qué órgano del cuerpo se pegue, pues va a tener unos efectos diferentes luego de haber pasado los síntomas del virus. So for people that have pre-existing conditions like diabetes or high blood pressure, if you actually get infected with COVID-19, it can cause a very similar type of damage to the organs in the same way diabetes and high blood pressure can. Así que para personas que tienen ya condiciones preexistentes como metabólicas, como diabetes, alta presión, obesidad, el virus del COVID puede causar daños al cuerpo y a todos estos sistemas similares a los que causaría la diabetes. In this particular image, you can see that we're pointing to the brain. En esta imagen pueden ver que uno de los órganos que se está señalando es el cerebro. People with diabetes and high blood pressure and obesity can actually wind up creating damage in the brain. We know this to be a fact. Dice, las personas que ya tienen diabetes, alta presión y obesidad, pueden estar, esas condiciones pueden estar causando ya daño al cerebro. And so now we know that COVID-19 can also begin to attack the brain. Así que ya sabemos que el COVID-19 también puede atacar al cerebro de una forma similar. It can cause brain inflammation. Puede causar inflamación del cerebro. And so overall, people that have these conditions are very susceptible if they become infected with COVID-19. Así que las personas que ya tienen estas condiciones de diabetes, alta presión, obesidad, pues son más susceptibles, ¿no? a sufrir efectos serios del COVID si se infectan. And overall, it causes a great deal of internal inflammation. Let me say that again. COVID-19 can cause a great deal of internal inflammation inside of the body. El COVID-19 causa una inflamación significativa de los órganos en el cuerpo. Here, we're looking at something that COVID-19 can actually cause clotting in the brain.
Aquí en estas imágenes del cerebro estamos viendo cómo el COVID-19 puede causar coágulos que afecten al cerebro. Now, this is very rare, but it can occur. Esto es un efecto muy raro, pero definitivamente pudiese ocurrir. And so now my major concern is that we have a lot of younger people from age 50 on down that can become infected and they may not die, but the organ damage can lead to long-term health, bad health. Sí, mi preocupación en estos momentos es que hay personas un poco más jóvenes, menos de 50 años, que aunque sufran de COVID y no tengan, ¿verdad?, unos síntomas muy fuertes, de todos modos los efectos de largo plazo del COVID puedan causar daños a los órganos y provocar enfermedades más serias en el futuro. And we know that the virus can now cause damage to all of the various organs you see here on the slide. Ya sabemos que el COVID puede causar daños en todos estos órganos que estamos viendo aquí en esta imagen. It affects the lungs because the lungs have a very large surface area for the virus to cause inflammation and damage. Afecta a los pulmones porque los pulmones tienen una superficie muy amplia que el virus puede atacar y causar daño al pulmón. But there are various other organs that we are very concerned about. Pero también hay otros órganos y que estamos muy preocupados de los efectos que está teniendo el virus en estos órganos. I'm going to skip past this. Oh, no, I'm going to talk about it now. And so in the news, now we're hearing a lot about variants. Ahora en las noticias estamos escuchando mucho sobre las distintas variantes del virus del COVID-19. We know about the variants because we can do genetic sequencing on the virus from infected people. Conocemos a estas variantes porque estamos pudiendo hacer estudios de secuencia genética de los virus de personas que han sido infectadas. And we can detect where the changes occur in the virus from where it used to be even a year ago. Podemos detectar los cambios en el virus de donde estaba inclusive hace un año a cómo ha evolucionado durante los últimos meses. Here we have a slide of many of the current variants that are spreading around. Aquí tenemos una imagen sobre las distintas variantes que se están esparciendo a través del mundo en estos momentos. I apologize. I had another slide that's not showing at the moment, but I won't stop. But now there's a more dangerous version of a variant called the Delta variant. La última que se ha estado discutiendo más en los medios de comunicación y que parece ser mucho más seria y causar efectos más serios es la variante llamada Delta. And so here we've been monitoring all of the variants that are spreading across the United States. Aquí en esta imagen vemos cómo se ha estado rastreando el efecto de las distintas variantes del COVID-19 en los Estados Unidos. And so now we have what is called a variant of concern. Ahora lo que tenemos es lo que llamamos una variante que nos trae preocupación. And on the left side, it's the orange portion of the bar towards the bottom. En esta imagen, la franja color naranja que está hacia la parte de abajo, esa es la que representa la variante Delta. And so if you look on the right, you can see that variant, the Delta variant that's shown in the blue bar, así que aquí vemos que la variante Delta que se presenta a mano derecha, ¿no? Con esa barra azul.
So in the month of May, it was 2.8% of all of the variants in the United States. En el mes de mayo, esa variante Delta era el 2.1% de todas las variantes existentes en los Estados Unidos. Almost 1 month later, it has now almost grown to 10% of the variants in the Aquí United States. en esta tabla ya ha pasado un mes y en el mes de junio ya la variante Delta representa 10% de todas las variantes que están presentes en Estados Unidos. So the Delta variant is spreading at a very, very, very fast rate, primarily among young people that are not vaccinated. Así que la variante Delta se está esparciendo y se está propagando aún muy rápidamente, especialmente entre personas jóvenes que no se han vacunado. This particular variant is now, it can be transmitted far more easier than any of the current or of the previous strains of COVID-19. Esta variante Delta se está propagando, se está transmitiendo mucho más fácilmente y más rápido que cualquiera de las otras variantes que han existido hasta el momento. And we know that if it keeps on changing and mutating, that eventually even the current vaccines will not work. Y sabemos que si sigue transmitiéndose y sigue cambiando, mutando y convirtiendo, ¿verdad? Y apareciendo otras variantes, sabemos que eventualmente las vacunas que tenemos en este momento no van a funcionar contra esas nuevas variantes. Fortunately, the vaccines are still very active against the Delta variant. Afortunadamente, las vacunas que tenemos en este momento todavía son efectivas y pueden proteger contra esta variante Delta. So let's talk about children just for a moment. Children have the very same organs as adults. Y dice, vamos a hablar entonces de proteger a los niños con la vacuna. Y lo primero que quiero decir es que los niños tienen los mismos órganos internos en su cuerpo que tienen los adultos. Now, because most children do not have many of the adult conditions like high blood pressure or diabetes, El hecho de que los niños no tienen condiciones preexistentes como tienen los adultos, ya sea diabetes, alta presión, obesidad en muchos casos, and their systems are still developing, even if they become infected, we're not as worried about them dying in the same way we are much older people like their grandparents. Como están todavía su cuerpo desarrollándose, ¿verdad? Y pues entonces no tenemos tanta preocupación de que si ellos se infectan puedan morir, como sería el caso de sus abuelos, ¿no? Mayores, que están entonces mucho más vulnerables a tener un caso grave o a morir a causa del virus. But it does not mean that children cannot become very ill if they become infected. Esto no significa que los niños no puedan sufrir una enfermedad bastante grave si se infectan. Hay casos en que sí. They can develop very serious inflammatory conditions if they become infected with COVID-19. Pudieran desarrollar una condición inflamatoria muy seria si se infectan con si contraen el virus del COVID-19. And so basically this graph shows all of the children aged 12 to 17 that are now being hospitalized more recently because of COVID-19. Esta gráfica muestra a todos los niños que han sido hospitalizados por efecto de haber contraído el virus del COVID-19 desde que empezó la pandemia el año pasado. You can see on the far left, in March of 2020, the hospitalization rate for children 17 down to 1 was very low.
pueden ver en la parte de la izquierda que la hospitalización en niños de 17 años o menos entre marzo y vamos más o menos septiembre del 2020 era bastante baja. But now if you look on the far right, all the way up to April 24th of this year, you see that the rate of hospitalization among children has risen dramatically. Y dice, si ven la parte derecha de la gráfica, que tiene datos hasta el 24 de abril del 2021, pueden darse cuenta que la hospitalización de los niños ha subido dramáticamente. And my concern is that they may wind up having some of the long COVID symptoms because they were infected. Mi preocupación en particular es que estos niños terminen teniendo los efectos de largo plazo del COVID porque se infectaron con el virus. Now, all of our scientists will continue to monitor these children, but again, we are concerned that organ damage or health problems may occur even years later. Claro, los médicos van a seguir monitoreando a estos niños que han sido hospitalizados, pero lo que nos preocupa es que puedan sufrir daños a largo plazo de sus órganos debido a esta enfermedad. So no, the death rate may not be very high, but we are concerned about potential long-term effects. Aunque el potencial para morir, ¿verdad?, no sea tan alto, de todos modos estamos preocupados por el efecto dañino a los órganos, el daño de largo plazo a los órganos que puedan tener estos niños. We all hope that we're very wrong, but only time will tell. Esperamos que estemos equivocados y que eso no ocurra, pero pues hay que esperar y dar un tiempo para ver qué nos dicen los datos basados en el seguimiento que se le puede hacer a estos niños. And additionally, this means that we continue to keep the pandemic going. Esto significa que entonces la pandemia no acaba, sino que la pandemia continúa y que sigue activa. And as we head into the summer and the fall, if this continues, that means that parents will need to take more time off of work to take care of sick children. Mientras seguimos ahora en el verano y el otoño, esto significa que los padres van a tener que salir de su trabajo para poder atender a sus niños si se enferman. Now, recently, you may have heard of heart conditions that are developing in some young adults when they get vaccinated with either Pfizer or Moderna. Recientemente se ha estado discutiendo algunos efectos al corazón entre jóvenes adultos que se han vacunado con la vacuna de Pfizer o con la vacuna de Moderna. Myocarditis or pericarditis is inflammation of the heart tissue or the covering around the heart. La miocarditis o la periocarditis es inflamación del tejido del corazón o de tejido que recubre al corazón. And here on the far right table, you can see the number of people that actually became infected, that developed these heart conditions. Aquí en la tabla de la derecha, en los números rojos, ustedes pueden ver la cantidad de personas de jóvenes que se afectaron con miocarditis o periocarditis, con esta inflamación del corazón, de entre todos los que se vacunaron. You can see the red numbers indicate this is primarily a problem for people under the age of 40 down to 12. Esta afección del corazón, como ven aquí en los números rojos, principalmente afecta a personas de 40 años y menores de 40 años. But we have to keep in mind two very important points. Number one, this is a very, very small number of people compared to the large number of people that were actually vaccinated during this time period.
Lo que tenemos que mantener en cuenta es que estos números son muy, muy pequeños comparados con los números de personas que han recibido la vacuna. I'm going to give an example. Por ejemplo, el grupo de edad de 12 a 17 años se han administrado más de 2 millones de dosis y este efecto cardíaco se ha observado solamente en 20 mujeres y 132 varones, ¿no? De 4 millones de vacunas entre mujeres y hombres, unos 152 casos. Y esto pues representa una cantidad muy pequeña. I was reading off of the 12 to 17 years old. Yeah, very good. Mm-hmm. But it's also very important to note that even when people develop this condition, it was very mild and virtually everybody got better and resolved completely in a relatively short amount of time. Debemos destacar que aunque estas personas pues les afectó el corazón, la condición de miocarditis o periocarditis fue bastante leve y todos se recuperaron en un tiempo relativamente corto. And they received very simple medications and rest, and then they recovered. Lo que les recetaron o indicaron como tratamiento fue este medicamento bastante sencillo y este descanso para poder entonces resolver la inflamación del corazón. And so far, there's very small number of people that were affected. Okay, we have to make sure we say the word affected and not infected, okay? Okay, sí. Así que, go ahead. So the very small number of people that were affected have not shown any potential for long-term damage. El número pequeño que fue afectado por esta condición hasta este momento no ha demostrado ninguna señal de tener daño de largo plazo a su corazón. So the CDC and the FDA have recommended that we still continue to get young people vaccinated because the risk of the virus is far greater than the risk of potentially having a problem with the vaccine. Así que el Centro de Control de Enfermedades y Prevención y también la Administración de Drogas y Alimentos han continuado recomendando que se continúe vacunando a los grupos de jóvenes de 12 a 17 años porque los efectos que puede esta afección cardíaca, el riesgo de la afección cardíaca es mucho menor a los efectos y los daños de largo plazo que pueden tener los jóvenes si se infectan con el virus. And also, as you can see on the table, it's far more likely to happen in males than it is in females. Aquí en la tabla se muestra que es mucho más común que ocurra entre los varones que entre las niñas, que entre las mujeres. And so scientists are doing much more investigation to better understand why this is happening. Así que los científicos y los médicos están haciendo más investigación para entender por qué esto ocurre, más en los hombres que en las mujeres. So the two very good points to remember are, number one, is very rare, and then number two, if it does occur, it's a very mild condition and people recover. Así que lo que hay que recordar es que esta afección cardíaca es muy rara, no ocurre frecuentemente, y si ocurre, los efectos son leves, no causan daño de largo plazo al corazón. You can see the small number of people that were affected versus the tens of millions of people that actually received the vaccine. Pueden ver aquí en esta tabla el grupo tan reducido de personas que fueron afectadas por esta condición del corazón en comparación con los decenas de millones de personas que han sido vacunadas. So here, can you let's pick let's pick age 30 to 39, okay? Okay. Vamos a concentrarnos and on the right side, right?
Yeah. Let's look into the male column. Y en la The tabla, group- la tabla de la derecha vamos a concentrarnos en el grupo, en la franja, que habla de las personas de 30 a 39 años. Y veamos el grupo de varones en esa misma franja, en donde se han administrado más de 8 millones de vacunas. More than 8 million vaccines have been administered to that group. Yeah, so that's a little bit more than, we're going to say 4 million people. Ajá. Eso representa como 4 millones de personas porque estas son las vacunas de 2 dosis, right? For 2 doses of the vaccines. Right, exactly. So out of 4 million people, about 71 people were affected in that age group. Esto implica que de 4 millones de personas que fueron vacunadas, el número de personas que sufrieron de esta afección cardíaca fueron 71. But one of the most important things that we want the public to know is that we're monitoring this and we're sharing this information transparently as soon as we get information. Lo más importante que tiene que saber el público es que estamos monitoreando todos estos casos y todas estas situaciones y que se está compartiendo la información con el público de forma transparente para que el público esté informado. And this information is readily available on the website from the CDC. Esta información está disponible en el sitio web del Centro de Control de Enfermedades y Prevención disponible para todo el público. Because the risk of COVID-19 is far greater than a problem with the vaccine. Esto es así porque el riesgo de sufrir de COVID-19, especialmente los efectos a largo plazo, es mucho más serio que los problemas que se están presentando con las vacunas. So we continue to do clinical trials in children. En este momento se están continuando las pruebas clínicas en niños menores de 12 años, or for those under 11, right? Yes. Well, yeah. Down from 2, starting all the way down to age 2 on this slide. Sí, el grupo de edad de 2 años hasta los 11 años que todavía pues no son elegibles para la vacuna. And in the clinical trials for age 12 to 17, the vaccine was shown to be 100% effective in preventing COVID-19. Las pruebas clínicas para los chicos entre 12 a 17 años que toman la vacuna indicaron que la vacuna es 100% efectiva en prevenir la infección con el COVID-19. So just very quickly, I'm not going to go through this entire slide, but what I really want people to know starting here is that all of the vaccines being given right now for COVID-19 originated from research in cancer. Lo importante que ustedes deben saber, porque hay muchas personas que se preguntan si estas vacunas son muy nuevas, ¿no? Y que no han sido probadas. Lo importante es que sepan que esta tecnología que se utiliza con las vacunas comenzó como tecnología para tratar el cáncer. Así que estas vacunas no son necesariamente nuevas, o la tecnología que se utiliza para la vacuna no es necesariamente nueva. And we can see all of the companies and universities around the world that have been doing this research since the early 2000s. Aquí en esta tabla pueden ver todas las universidades y compañías que han estado haciendo investigación con esta tecnología del mRNA desde tempranos en los años 2000. Because of the urgency of the pandemic, this has really been the first time we had an opportunity to get this new technology out into the population. Debido a la urgencia, ¿verdad?, de esta pandemia, esta ha sido la primera vez con el COVID-19 que se ha podido hacer uso de esta tecnología como parte de una vacuna a nivel global. So I'm going to pause right there and take any questions that people have, but I'm hoping that people will continue to realize that the vaccines are very safe, but the COVID-19 continues to be extremely dangerous. Voy a parar aquí para que entonces podamos atender algunas preguntas, pero quiero enfatizar
que todo el mundo debe saber que el virus del COVID-19 continúa siendo muy peligroso para la salud y es importante que todos podamos protegernos. And also the Delta variant, it will find people who are not vaccinated. Además, queremos decir que esta variante Delta, que es una de las variantes que se transmite más fácil y que es más seria en términos de sus efectos, pues va a seguir encontrando a las personas que no están vacunadas e infectándolas a ellos. Okay, let's take some questions if we can. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Anybody from the audience that we have in Zoom has a question in particular? ¿Cualquiera de las personas que están en Zoom tiene alguna pregunta en particular? Dr. Sneed, I did hear one question from someone earlier saying that they didn't think that the FDA had actually approved the vaccines. Can you clarify that confusion? I imagine that's because of the emergency authorization, maybe? Does that mean that it hasn't been approved? Let me do it in Spanish. Una de las preguntas que tuvimos más temprano esta semana era que hay gente que piensa que quizás porque estas vacunas recibieron autorización de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos, ¿verdad? Para poderse administrar. Eso significa que no están aprobadas, que no han seguido el proceso completo de aprobación por la Administración de Drogas y Alimentos. The emergency use authorization is very similar to a provisional approval by the FDA. The FDA did review all of the data that they had available up to that point. La autorización de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos es muy similar a las autorizaciones provisionales que emite esta agencia. Esta agencia revisó todos los datos clínicos que habían disponibles, que fueron sometidos para inspección antes de emitir esa autorización de emergencia. And they've also determined that the pandemic was so dangerous that once we proved that the vaccines were safe and effective, that the benefit of saving lives was far greater than withholding it until the end of the clinical trial. Otra evaluación que ellos hicieron en la Administración de Drogas y Alimentos es que el virus resultaba tan peligroso que el riesgo de no utilizar, ¿verdad?, esta vacuna para comenzar a proteger a la gente, pues no era suficiente, ¿verdad?, para evitar o retrasar su autorización, porque iba a ayudar a combatir la pandemia. But even with the emergency use authorization, all of the enrollment was completed for every company that got approved under the EUA. And enrollment, you mean? The enrollment into the clinical trial. All of the people were enrolled, and we had tens of thousands of people enrolled, which is one of the largest enrollments ever in the history of vaccine trials. Aunque se emitió, ¿verdad?, una autorización de uso de emergencia, todas las compañías que estaban haciendo estas pruebas clínicas tenían a todos sus participantes de las pruebas clínicas registrados, matriculados en las pruebas. Esto significa que era una de las pruebas clínicas más grandes, ¿verdad?, en la historia, porque habían decenas de miles de personas participando y las compañías farmacéuticas estaban monitoreando los efectos de la vacuna en esas personas. And both Pfizer and Moderna have now applied for full approval with the FDA. En estos momentos ya la compañía Pfizer y la compañía Moderna han solicitado la autorización plena de la Administración de Drogas y Alimentos para sus vacunas. And now they have even more data to present on safety and efficacy because over 300 million people have now received the vaccine. Ahora en estos momentos ellos tienen más datos clínicos para presentar a la Administración de Drogas y Alimentos sobre la eficacia de la vacuna, porque ya más de 300 millones de personas han tomado estas vacunas de Pfizer y Moderna. So again, it's just a matter of timing
for the full approval, but it was reviewed and allowed to go to the market by the FDA. Así que en cuanto al momento o el tiempo o el calendario de aprobación, era pues una cuestión de calendario, pero se siguieron todos los pasos necesarios que requiere la aprobación de una vacuna como esta. Y ahora pues entonces van a conseguir la autorización plena, ya dejando de utilizar la autorización de emergencia. And the number one consideration under emergency use authorization is safety. Y la consideración o la preocupación más grande para poder emitir una autorización de emergencia es que esa vacuna sea segura. And that safety was proven in tens of thousands of people around the entire world. La eficacia y la seguridad de esa vacuna fue probada ya en decenas de miles de personas que tomaron la vacuna. We expect full authorization to occur either later this summer or in the very fall. Full approval, I mean. Esperamos que la autorización plena para estas vacunas de Moderna y Pfizer llegue al final del verano o si no, principios del otoño. All right, let me see. There was another question that had to do with the myocarditis and pericarditis in young people. Why do you think it is difficult, right, for people to see, to understand that it is a very small group of folks that get affected by something like that versus the millions of people that have taken the vaccine? How do you guide folks in understanding levels of risk to take it despite those numbers, right? Because some folks they just can't see the relationship with the numbers. Let me say it in Spanish. Hay muchas personas, ¿verdad?, que están preocupadas por lo que son los efectos en el corazón, ¿no?, de estos jóvenes que se han afectado después de tomar las vacunas de Moderna o Pfizer. Pero como usted bien dijo, los números son muy pequeños comparados con los millones de personas que han tomado la vacuna y que no han tenido esta afección del corazón. ¿Cómo uno, verdad, le responde a esas personas que independientemente de ver los números, pues entienden que el riesgo es demasiado grande, ¿no? Aunque los números sean pequeñitos, que el riesgo es demasiado grande y entonces que mejor no ponerse la vacuna cuando pueden estar en riesgo de entonces sufrir cosas peores, ¿no? Si se infectan con el COVID. So the number one thing people need to know is that myocarditis or pericarditis, some people get that anyway for no reason at all. Or I shouldn't say no reason. Some people get it anyway, but it can come from even just very mild infection. So it doesn't have to be associated with COVID-19 or the vaccine. Sí, que algo importante para saber, sí, algo importante para saber es que estas inflamaciones del corazón, la miocarditis o la periocarditis, pudieran ocurrir independientemente del COVID en cualquier momento a cualquier persona. So the research that people are doing is to try and is to compare how many people would have already gotten myocarditis just anyway versus the number of people that got it after they got the second dose of the vaccine. Así que la comparación que hay que hacer es cuántas personas les da miocarditis o este tipo de condición cardíaca de todos modos, ¿verdad? Por alguna infección, por alguna otra razón, versus y comparándolo con el número de personas que se los provoca o que puede ser provocado por el uso de las vacunas. And so when we find a small number of people or a small increase in the number of people that develop the condition after they got vaccinated, the FDA and the CDC do feel that we can say there might be a slight relationship between getting the vaccine and getting this condition.
Así que cuando se pudo ver en el monitoreo que se hace, ¿no? De que había un poco de aumento en el número de personas que después de tomar la vacuna sufrían de esta condición cardíaca, pues entonces el CDC dijo, bueno, puede haber una relación, ¿no? But we also know that if the same number of people that got the vaccine, so remember that 4 million people, Ajá. if the same number of people had been infected by the virus, we know that a fair number of them would have died. Many of them would have gone to the ICU. Larger numbers would have gone to the hospital, and even more would have had long COVID problems. Sí. And so none of those bad things occurred when if they potentially got myocarditis from the vaccine. Sí, sí, lo que hay que ver, nos dice el doctor Sneed, es que de esos 4 millones de personas, ¿verdad? Si estamos viendo el número de hombres entre 30 y 39 años, si esos 4 millones se hubieran infectado con COVID, ¿verdad? Antes de ponerse la vacuna, algunos hubieran fallecido, otros hubieran ido al hospital, otros hubieran estado en intensivo, ¿no? En cuidados intensivos, y muchos otros hubieran tenido efectos de largo plazo por el virus, ¿no? Así que cuando uno ve todo eso y lo compara con el número más pequeño, más reducido de personas que tuvieron esa condición del corazón, pues el uso de las vacunas como prevención definitivamente es efectivo. Thank you, Dr. Sneed. There was another question I heard this week about, for example, the World Health Organization that deals with the distribution of the vaccines worldwide, right? Yeah. They issued a statement saying that we don't recommend that children get vaccinated now because there are, more pressing needs across the world, right? Healthcare workers and others around the world that haven't been vaccinated yet. I think that that statement was issued this week, or at least was reported this week. So, I just wanted to get your take on that, and let me do it in Spanish. Hubo otra pregunta que recibimos esta semana relacionado a que la Organización Mundial de la Salud hizo un comunicado o respondió a una pregunta esta semana respecto a las vacunas para los niños, que ellos piensan, ¿verdad?, que vacunar a los niños no es tan prioritario a nivel mundial porque hay muchos otros trabajadores esenciales y trabajadores de la salud en muchos países que no han logrado tener acceso a la vacuna, mientras que los niños acá en los Estados Unidos pues están teniendo acceso a la vacuna. Y entonces le estoy preguntando al doctor Sneed cuál es su opinión sobre esa comunicación o esa opinión de la Organización Mundial de la Salud. So the WHO, they went back and modified that statement very quickly. Okay. Within 1 day. Okay. They modified the statement, and then they did indicate that that children can get vaccinated, but they were really trying to help people understand that around the world, older people were at more risk of dying, much like what we had here in our country. Mm-hmm. Sí, so they made the statement, and then a day later they kind of modified it to say, yes, children can, but we recommend that the older, higher risk people should be the ones to get vaccinated. It's not unlike what we actually did here in the United States. Claro, claro. So, lo que nos dice el doctor Sneed es que la Organización Mundial de la Salud en 24 horas modificó ese comunicado para decir que definitivamente que los niños pueden vacunarse,
pero que a nivel mundial, así como lo hicieron en los Estados Unidos, debiera darse prioridad a aquellas personas mayores, ¿no? Y personas que están más expuestas al virus. O sea, que es seguir el modelo que ha seguido de vacunación que ha seguido los Estados Unidos, en donde las personas a mayor riesgo, que son mayores o personas que están, porque pueden tener exposición a casos contagiados, pues entonces se vacunen primero. Pero no era un comunicado que decía que los niños no debieran vacunarse. It wasn't a statement saying that children shouldn't be. Right. It wasn't safe, that it wasn't safe for them. Right. Yeah, exactly. No era, Since- no era una since- valoración, no era un comunicado que emitiera juicio, ¿verdad? O evaluara que no se debieran, que no es seguro vacunar a los niños, sino más bien las prioridades en términos de vacunación en los distintos países con los que ellos trabajan. So, Ileana, let me address something very quickly. I know we don't have much time here. Mhm. I want to address what happened in Sarasota last week, ¿Ya? because now we are going to have a large number of people, now that the economy is opening up, we're going to have a large number of people coming back together and interacting in society. So go ahead and say that part. And you have to explain what happened in Sarasota because I missed it probably. Yeah, I'm gonna. I missed it from the news. Really? Oh, this Yes. is it's a very sad story. Okay. Let me translate this first. Yes. El doctor Sneed, ¿verdad? En los últimos minutos quiere hacer hincapié, ¿no? O hacer unos comentarios sobre algo que ocurrió en la ciudad de Sarasota recientemente. Y le estoy preguntando y le estoy pidiendo que nos cuente, porque yo no lo vi en las noticias, así que no sé de qué se trata. Pero él lo advierte porque sabemos que ya las personas están reuniéndose, están congregándose en grupos grandes en distintos lugares, y entonces él quiere que evitemos historias tristes como las que se vivió en Sarasota. So there were a small group of people that were working together. There were 6 people. They were working in an office together. Of the 6 people, 5 of them became infected with COVID-19 at the same time. And the one person that did not get infected was the only one person that was vaccinated. Oh, wow. Dice, en Sarasota se registró un grupo de personas, un grupo de 6 personas que trabajaban juntos en la misma oficina. De esas 6 personas, 5 de ellas se infectaron con el virus, contrajeron el virus. Y la única persona que no se contagió era la única persona que estaba vacunada. Of the 5 people that got infected, all of them started off with a scratchy throat. De las 5 personas que se contagiaron, todas comenzaron con algún síntoma que tenía que ver con carraspera en la garganta. Of those 5 people, in a very short amount of time, 2 died. 2 more were in the hospital. De esas 5 personas, en un periodo muy corto de tiempo, 2 personas murieron, 2 de ellos murieron, y las otras 2 fueron al hospital, tuvieron que ir al hospital. So unfortunately, now that everything is opening up and we're coming back together, I'm afraid that this story is going to be repeated multiple times. Desafortunadamente, ahora que la economía está abierta y que todo el mundo se está reuniendo de nuevo, le preocupa al doctor Sneed que esta historia se siga repitiendo una y otra vez. And the thing that concerned us the most is that they were fairly young. They were 50 on down into the 30s. Lo más que nos preocupó a nosotros cuando vimos la historia es que este grupo de personas era relativamente joven, todos tenían 50 años o menos. So for people holding out against getting vaccinated, the virus is waiting for them. Así que para todos aquellos que estén esperando para poderse vacunar, realmente el virus les está esperando para encontrarlos y contagiarlos. And because the Delta virus is so easily transmitted, it only takes one person in your group to infect everybody.
y como la variante Delta se transmite tan fácilmente, solamente toma una persona en el grupo social o en el grupo de trabajo en donde tú estés o en tu grupo familiar, una persona que esté infectada para infectar a todos los demás que no se hayan vacunado. So we beg people to strongly consider getting vaccinated if you have not been vaccinated. Sí, así que les pedimos a todos que consideren seriamente vacunarse si no lo han hecho ya, porque es la manera de protegerse. It's like what we say is that that's our door to hope, right? Yes. It's our door to hope and opportunity. Es nuestra puerta a la esperanza y a la oportunidad de seguir viviendo nuestra vida normalmente y de forma segura. And one more very quick scientific study that I have to report. I've got to report this, okay? Because I know many men are worried about infertility. Ah, uh-huh. Okay. Sí, hay un estudio, el último estudio que les voy a compartir es que es uno que por la preocupación de muchos hombres de que la vacuna pueda afectar su fertilidad. They're concerned about their sperm counts going down if they get vaccinated. Les está preocupando que el contagio de sus espermatozoides pueda bajar si se pone la vacuna. A study was done at the University of Miami that showed that not only do the counts not go down, they actually the vaccine increased that count. Dice, un estudio que se hizo en la Universidad de Miami demostró que no solamente los espermatozoides no bajaron, sino que realmente luego de la persona vacunarse subió el conteo de espermatozoides. And it even improved it in men that started off with low counts to begin with. E inclusive mejoró el conteo de espermatozoides en aquellos hombres que al inicio tenían un conteo bajo. And so when we take that information and realize that during the clinical trials, women continue to become pregnant, the infertility problem appears not to be a problem. Así que si ese estudio, ¿verdad?, que se hizo con hombres, sobre la fertilidad de los hombres, lo sumamos a los otros estudios en mujeres, en donde se demostró que las mujeres continuaban saliendo encinta, quedando embarazadas, aunque se vacunaran y demás, pues esto implica que el problema de infertilidad no es realmente un problema. Well, I think we probably want No, to bring things to an end, but I think that may be a good way to end everything tonight. Claro. Thank you so much, Dr. Sneed. It's been wonderful to have you again. And thank you to WeCare and the USF Tunisia College of Pharmacy, and Reach Up Incorporated for helping us navigate through all the questions, regarding COVID-19 vaccines. We have a vaccination event. We're hosting a vaccination event this Sunday from 8:30 to 1:30 at the Waimama Opportunity Center, 5128 State Road 674. All of you are welcome. No appointments required. Come and get your Moderna or Pfizer shots, in and out very quickly, and we'll make it fun, we promise. But we thank the Esperanza Hope for All campaign of Unidos US and the funding from the Centers for Disease Control and Prevention for helping us bring this information to you. Definitivamente alentamos a todos a ponerse la vacuna. Tenemos un evento de vacunación este domingo, 27 de junio, en el Centro de Oportunidades de Waimama. Estamos en el 5128 de la carretera estatal 674 en Waimama, y allí pues están bienvenidos, no requieren cita, y pues van a salir rapidito por la mañana, de 8:30 a 1:30 de la tarde. Y también pues agradecemos a los compañeros de la Universidad del Sur de la Florida, el Colegio de Farmacia Tanilla, a su decano, a la coalición WeCare, a Reach Up Incorporated, y también a la campaña Esperanza Hope for All de Unidos US, y el financiamiento que nos provee el Centro de Prevención y Control de Enfermedades para traer esta información de educación en salud a la comunidad. Thank you so much, everyone, and we'll see you again, later down the line, but definitely protect your health, and take advantage of this door to opportunity and to hope that we have with the vaccines. Buenas noches a todos y muchas gracias por su atención, pero aprovechen esta puerta de esperanza y oportunidad que nos brindan las vacunas contra el COVID-19. Thank you. Thank you all very much.